Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos agradece la presencia de ustedes aquí en esta tarde del día miércoles 24 de febrero del 2021. De igual manera, les manda un cordial saludo el encargado del despacho de la presidencia de la comisión, el licenciado Uble Mejía Mora, y pues aquí estamos con un gusto de compartir este espacio, mi compañera Nelly, yo y una excelente ponente que tenemos el día de hoy, que me voy a permitir leer una pequeña semblanza curricular de ella. Es la maestra María Cristina Pérez Venegas. Ella es maestra en teoría política por la London School of Economics y candidata a doctorado en filosofía del derecho ante el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Antes de que siga, el tema de hoy es empatía y derechos humanos de las personas migrantes y personas en situación de calle. También se ha desempeñado como asistente de investigación legal en la Secretaría General de Gobierno de Jalisco y como investigadora en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Ha impartido clases de filosofía del derecho y de negociación política en la Universidad Panamericana y la Universidad Anáhuac. En el campo social ha sido mentora de la incubadora de para refugiados, Intrare, y encargada de alianzas corporativas e institucionales en Mi Valedor, organización que atiende a poblaciones callejeras en la Ciudad de México. De igual forma, asistente de dirección del programa de combate a la violencia contra las mujeres y niñas en el Servicio de Atención a Mujeres Latinoamericanas de Londres y edita la revista Crisis Magazine de la asociación civil Crisis UK, que atiende a poblaciones callejeras en Reino Unido. Entonces, su experiencia es muy interesante. Ya teníamos muchas ganas de tenerla por aquí de regreso. Nos había apoyado el año pasado. Y pues, maestra Cristi, un gusto que estés aquí de nuevo con nosotros. Pues te cedo el uso de la voz para que comencemos con tu presentación. Perfecto, muchas gracias. Fíjate que se restableció el video de mi compu, entonces yo creo que me salgo de aquí y activo mi computadora y así. Perfecto. Sí, de igual manera los invitamos a que se registren. Ahora sí, ¿me escuchan todos? Sí, perfecto. Perfecto. Genial. Empezamos en un segundito. Pues ahora, la vez pasada tenía una hora justita y un poco se pasó volando el tiempo, pero esta vez ya estamos más tranquilos con el tiempo, entonces voy a intentar hablar media hora, 40 minutos y después dejar espacio para la conversación, si es que hubiera interés en eso. Un segundo para ponerme el tiempo por aquí. Bueno, voy a compartir pantalla con todos. Y me voy a mi presentación. Listo. Pues, para empezar, desde luego quiero agradecer mucho la invitación de nuevo. Son ejercicios muy, muy útiles para mí. Me gusta mucho repasar y organizar mis ideas y tratar de compartir algo pues de lo que he estado trabajando con ustedes. Entiendo que muchos de los asistentes se dedican a los derechos humanos, entonces en muchos aspectos quizás sepan más que yo. Yo me dedico más bien a estudiar filosofía política, filosofía moral y filosofía del derecho, que son tres disciplinas que se interconectan constantemente, ¿no? Y ello trato de enfocarlo un poco a los derechos sociales en función de pues, algunas experiencias que he tenido que ya relataban en la pequeña reseña. Y bueno, como esta es una especie de continuación de una participación previa que tuve, voy a intentar no ser muy reiterativa e irme más directamente a lo práctico y solamente repetir alguna cosa que sea indispensable. Entonces, en esta ocasión me gustaría empezar hablando directamente sobre personas en situación de calle. Entre los mil ejemplos con los que se puede empezar a abordar este tema, digo, hay historias y diversas y todas riquísimas, interesantísimas y durísimas, pues elegí una en particular porque me gustó para abrir hablando, reflexionando un poco sobre el prejuicio, ¿no? Y esta historia la tomé no de primera mano, sino de Ali Ruiz Coronel, que es una antropóloga que ha especializado sus estudios de doctorado y como investigadora en el fenómeno de situación de calle, en particular en la Ciudad de México. Ella es una investigadora de la UNAM. Y bueno, en uno de sus textos relata una escena
que se replica todos los días en muchos lugares del mundo, en las grandes ciudades, que a ella la marcó. Y entonces lo que nos cuenta es que hace casi 20 años, cuando ella empezaba a incursionar en las organizaciones de sociedad civil que atendían a poblaciones callejeras, fue al metro para hacer su ruta a casa y como suele ser común en el metro, hubo algún retraso y se dio cuenta que las puertas se abrían y cerraban constantemente y que la grabadora que pedía que despejaran el área se repetía una y otra vez y sin embargo no pasaba nada, continuaba habiendo un problema. Se acercó un poco como a las puertas que se abrían y cerraban y se dio cuenta de que había una persona inconsciente, un joven inconsciente, que estaba obstruyendo las puertas con sus piernas, que quedaban fuera del vagón. Lo que más le llamó la atención no fue la alarma de que hubiera un joven inconsciente, sino que nadie hacía nada al respecto. Todos esperaban a que algo pasara, ¿no? Si hablo muy rápido, por favor, me interrumpen por ahí y me lo dicen, porque luego me pasa que me acelero. Pero continuando con la historia, ella, que tenía un poquito de experiencia con personas en situación de calle, se acercó, lo tomó por la espalda y lo jaló hacia adentro del vagón, y en el momento en que ella se acercó, todos se acercaron a ayudarla. Dijo, qué curioso, qué fenómeno tan interesante. Y entonces todos se acercaron a ayudarla, metieron al joven al vagón, el metro finalmente pudo arrancar, y en la siguiente estación, todos ya de forma muy natural, le ayudaron a sacarlo, y algunas personas se quedaron esperando a que llegara la policía y eventualmente los paramédicos, ¿no? ¿Y qué sucedió ahí? Bueno, una vez que ya estaban esperando a los paramédicos, una señora se acercó con esta chica y le dijo, oye, qué bueno que te acercaste a ayudarlo. Yo quería hacerlo, pero pues me daba mucho miedo. Y ella le preguntó, ¿por qué te daba miedo? Pues porque como está tan drogado, ¿qué tal si me golpea? Y ella pensó, bueno, pues en fin, sí, la gente suele tener miedo. Y llegaron los paramédicos, lo revisaron ya propiamente y determinaron que estaba inconsciente por deshidratación y que no estaba drogado, ¿no? Y entonces es una escena bien fuerte que nos deja muy rápido empezar a reflexionar sobre los prejuicios y sobre la discriminación. Por un lado, su aspecto y su olor revelaban que era una persona que se encontraba en situación de calle. Pero eso no implica que necesariamente su condición de inconsciencia tenía que ver con abuso de sustancias. Sin embargo, había ya un estigma, ¿no? Si era persona en situación de calle, si está tirado, quiere decir que está consumiendo o ha consumido drogas. Y por otro lado, si esta persona que estaba inconsciente obstruyendo las puertas del metro estuviera vestida de traje o formalmente o no pareciera una persona en situación de calle, sin duda alguna, la gente no se habría quedado paralizada esperando a que algo sucediera, sino que se habrían acercado a ayudarle. Lo que hay ahí es discriminación, ¿no? Y entonces, tengo aquí en la pantalla la pregunta sobre por qué son invisibles las poblaciones socialmente excluidas. Y se pueden dar distintos tipos de hipótesis y respuestas. Una de ellas es que invisibilizar nos ayuda a sobrellevar el problema. Entonces, invisibilizar es una forma es una especie de mecanismo de defensa para estar tranquilos con la idea de no hacer nada al respecto ante una realidad muy dura y muy dolorosa, ¿no? Y en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, pero pasa también en otras grandes ciudades del país, es tan cotidiano, es tan duro y es tan difícil de atender que preferimos invisibilizar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nos ayuda mucho a sostener esa invisibilización y esa inacción, pues nutrir prejuicios. Entonces, si nosotros vemos a alguien que está pidiendo dinero en la calle y se ve miserable y está en un estado de marginación muy grave, tranquilizamos un poco como la impotencia diciendo, bueno, es que las personas en situación de calle finalmente son perezosas, o todos son drogadictos, o todos son delincuentes, o simplemente están yéndose por la vía fácil y no quieren echarle ganas a la vida. Si eso fuera cierto, pues sería más fácil ir tranquilos por la vida sin atender o hacer nada al respecto ante esta realidad. Pero sabemos, porque también a estas alturas de la vida hay mucho intercambio de testimonios y de información, que se trata de un problema estructural mucho más complejo que eso. Sobre este tema de inmovilización hay otra anecdotilla que a mí me conmueve. Tengo un amigo que es artista, es pintor, expresionista y sale mucho a las calles por ideas, a hacer ejercicios, bocetos de la gente y normalmente nadie se da cuenta si los está dibujando, si los está volteando a ver.
Pero a él le llaman mucho la atención en particular y tiene buena relación con muchos de ellos, las personas que viven en situación de calle. Y lo que le llamaba mucho la atención al principio es que era que en cuanto empezaba a hacer un boceto, a dibujar a alguna persona que vive en la calle, de inmediato, a diferencia de todos los demás transeúntes, se daban cuenta que estaban siendo observados. ¿Por qué? Porque están totalmente acostumbrados muchos de ellos a ser invisibles. Entonces, recibir una mirada por más de unos segundos se volvía definitivamente algo que detectaban y que los ponía en estado de alerta. Siempre se dan cuenta y él ha construido como una relación con ellos a partir de eso. Este es uno de sus dibujos. Y bueno, están ahí entonces los prejuicios que nos ayudan a sostener una indiferencia y que por tanto perpetúan las desigualdades y profundizan la injusticia social. Y si bien ahorita ya no es algo generalizado y total que la gente crea que las personas en situación de calle son unos perezosos y holgazanes, sí es algo que persiste y sí es algo que tiene una raíz histórica. Como un poquito evidencia de ello, muestra de ello, quiero contarles algo un poco anecdótico y gracioso, y a la vez muy duro que como antecedente histórico, ¿no? Cuando México finalmente se hace independiente, consigue la independencia oficialmente en 1821, pues se quería construir una patria de ciudadanos responsables, útiles, libres, y estábamos enrollados con esto. Y entonces en 1828 se instala el Tribunal de Vagos. Y el Tribunal de Vagos era un tribunal que sancionaba con trabajos forzados de cierto tipo y multas a las personas que cumplían con una de las características de los vagos. Y entonces, entre las causales para las sanciones estaban las siguientes, que son un poco graciosas. Dedicarse a los juegos de azar en horas de trabajo, pedir limosna o caridad, consumir demasiado tiempo en paseos o actividades ociosas, no tener un modo conocido de subsistencia, gastar dinero y tiempo en pulquerías, dedicarse a tocar instrumentos en la vía pública, presentar un aspecto desaliñado, mostrar actitudes soeces o vulgares en público, vivir en casa de los padres teniendo edad para dedicarse a una actividad laboriosa, y en fin, y otra serie de causales de este tipo. Y también es curioso que se multaba con cantidades de 10 a 100 pesos a quienes albergaran a estas personas en sus casas. Y entonces, ¿qué nos dice que existe este tribunal de vagos que pusiera estas sanciones alrededor de todas estas causales? Pues que para entonces era absolutamente claro en las nociones colectivas que una persona que vivía en la calle o que pedía limosna o que tocaba música en las calles era una persona perezosa, era una persona que quería irse por la vía fácil y que no quería ser útil y productiva. Ha pasado el tiempo y conforme varios ejercicios de empatía, de tolerancia y movimientos sociales van avanzando, nos vamos dando cuenta de que pues, esto se trata de un prejuicio y que no aborda la realidad estructural tal como es en los hechos, ¿no? ¿Y cómo combatimos entonces los prejuicios? Pues como lo decía justo ahora, lo más efectivo es realizar ejercicios de empatía. La empatía la logramos poniéndonos en el lugar del otro, a partir de escuchar muy de cerca, acompañar muy de cerca y empaparnos como con mucha seriedad de la realidad y la experiencia del otro. La verdad es que para lograr una verdadera empatía efectiva que nos dé resultados que cambien la realidad social y fortalezcan como el concepto de ciertos derechos, realmente tenemos que esforzarnos para deshacernos de nuestros prejuicios, de nuestras ideas, de nuestra cosmovisión, deshacernos de nuestro contexto y de nuestra identidad para acercarnos realmente a la realidad del otro. Entonces, para construir una idea de un derecho o una política pública que aborde cierta problemática social, es muy conveniente que ésta se diseñe con la participación activa de las personas implicadas en el problema. Entonces, el ejercicio de empatía implica un ejercicio verdadero de escucha, entrevistas a profundidad, el escuchar y detectar las verdaderas necesidades de las personas que queremos atender porque están envueltas en un problema. ¿Qué sucede con esto? Parece hasta ahora muy natural y algo en lo que todos estaríamos de acuerdo.
Sin embargo, lo que estamos diciendo es que para el avance del concepto de los derechos sociales y para la promoción de políticas sociales efectivas, debemos recurrir a la empatía, que en la tradición de la filosofía moral siempre se ha considerado una emoción relacionada con lo que en tradición de filosofía moral se han llamado las pasiones, por oposición a la razón. Aquí me enrollé un poco y quizá los confundí, así que me explico. La empatía se considera siempre una emoción porque no es un ejercicio racional, sino más bien emocional. Lo que trato al realizar un ejercicio empático es sentir la experiencia del otro y comprender el sentir y la aprehensión de la realidad y la impresión que tiene de cierta realidad otra persona. Y entonces estoy recurriendo a una emoción como herramienta de conocimiento para determinar qué es lo correcto y qué es lo justo. Entonces, si yo superficialmente digo, las personas en situación de calle son flojas y no merecen que las atendamos para que entonces les quite la pereza y se inserten en el mercado laboral, pues realmente no voy a lograr ningún buen resultado porque no estoy atendiendo la realidad tal como funciona. Si en cambio estoy buscando qué es lo correcto y para descubrir qué es lo correcto, lo justo y lo bueno, me acerco a escuchar a la otra persona y comprendo cómo se siente, cuáles son sus necesidades hacia dónde quiere ir realmente, entonces puedo determinar un camino de actuación. Esto, curiosamente, aunque ahora suene muy natural y razonable, es muy problemático en filosofía moral. En fin, a lo largo de la historia de filosofía moral ha habido este debate sobre si podemos incluir las emociones en la deliberación sobre qué es justo o qué es correcto, ¿no? Y entonces, esta va a ser la parte más breve como teórica de la charla del día de hoy, pero en términos muy generales podemos clasificar en tres las escuelas de pensamiento moral que excluyen o incluyen a las emociones. Por un lado está lo que se puede llamar tradición kantiana, que niega que las emociones tengan valor moral alguno y resalta la importancia de la imparcialidad para la ética. Es como que tenemos que ser neutrales, no podemos dejar que nos influya la compasión, la simpatía ni la empatía, ¿no? Por otro lado, tenemos la escuela que puede, en términos generales, clasificarse con Hume y Adam Smith, David Hume y Adam Smith, que considera que algunas emociones son valiosas y son específicamente morales porque motivan acciones de consideración por los otros. Por ejemplo, la compasión y la simpatía, precisamente. Y en el extremo final tendríamos más bien la tradición de corte aristotélico que da valor a todas las emociones en la deliberación moral, que nos dice que una correcta educación moral implica que aprendamos a sentir la emoción correcta de acuerdo a la situación. Y entonces, dentro de estas tres como grandes tradiciones en filosofía moral, pues se han desarrollado muchos debates y han venido filósofos contemporáneos o más recientes con como vías intermedias, ¿no? Uno de ellos contemporáneo que a mí me parece muy interesante es un académico canadiense que se llama Ronald de Souza, que estructurando un poco teorías previas nos presenta lo que se llama hipótesis axiológica. La hipótesis axiológica indica que las emociones no solo son evaluables desde el punto moral, es decir, no solo es que podamos decir la ira es mala, el enojo es malo, el egoísmo es malo y la caridad es buena, la solidaridad es buena, la compasión es buena, sino que la emoción misma funciona como reveladora de valor. La emoción es un indicador que nos dice que hay algo valioso o repugnante o deleznable en una situación. Es un indicador que nos invita a esa reflexión. Es una vía de conocimiento de un tipo de realidad a la que no nos da acceso otro tipo de percepción. Entonces, ¿cómo se explica esto? Pues, por ejemplo, cuando veo que alguien está maltratando a un anciano, antes de empezar a reflexionar si ello es justo porque corresponde al derecho de cada cual, siento indignación, siento enojo, siento desconcierto, siento indignación. Y ese sentimiento me está revelando que hay algo valioso ahí que debe protegerse. Entonces, las emociones son vistas como herramientas que revelan valor y nos invitan a la reflexión sobre ciertas cosas. Por supuesto, no son infalibles. No quiere decir que cada vez que yo me sienta indignada o enojada tendré la razón y he descubierto una verdad moral. Pero sin duda es primero un indicador y por otro lado hay que decir que ninguna otra forma de percepción es infalible tampoco.
Hay ilusiones ópticas precisamente porque la percepción de los sentidos en ocasiones falla y se pueden dar otros ejemplos que a ustedes seguramente se les ocurrirán. Lo cierto es que hay que admitir, por experiencia, que el razonamiento ético es emotivo. Se ve influido por emociones y al momento de decidir qué es lo correcto, no podemos dejarlas a un lado por completo, sino que más bien hay que encontrar la manera de hacerlas valiosas. Entre las que se consideran emociones valiosas para la moralidad, yo creo que la empatía tiene un papel definitivamente fundamental. ¿Y por qué lo creo así? Pues por un lado, porque, lo pongo aquí por escrito, las victorias históricas en materia de tolerancia, inclusión y combate a la discriminación se han visto favorecidas al lograr ejercicios de empatía por parte de la mayoría de los miembros de una sociedad dada. Ello, desde luego, requiere apertura, escucha y un esfuerzo honesto por ponerse en el lugar del otro. ¿Qué estoy diciendo? Que finalmente los esclavos, se abolió la esclavitud y posteriormente la segregación, y las mujeres han avanzado sustancialmente en el ejercicio de sus derechos y la garantía de sus derechos. Lo mismo para las comunidades sexualmente diversas, y se pueden dar una serie de ejemplos de logros y luchas sociales que han implicado un esfuerzo de comunicar la experiencia de aquel que está siendo solapado o a quien está siendo excluido o no está siendo escuchado. Levantar la voz, hablar de temas de los que no se habla frecuentemente, contar historias, es una gran herramienta de apoyo en la lucha por el cambio social y en las conquistas de los derechos sociales, a lo largo de la historia de los derechos humanos, digamos. Entonces, hay una herramienta ahí muy poderosa para el avance moral y en materia de derechos humanos en nuestros arreglos sociales. Uno de los ejemplos que se citan mucho en literatura cuando se trata este tema es el famoso juicio conocido como Brown versus Board of Education de Estados Unidos, de mediados del siglo pasado. Este es el juicio con el cual se queda abolida la segregación en Estados Unidos, es como el precedente fundamental. Como sabrán, para mediados del siglo pasado en Estados Unidos, ya ambos, tanto negros como blancos, tenían derecho a la educación y podían acudir a la escuela, pero había escuelas para blancos y había escuelas para negros. De modo que se consideraba que ya eran iguales porque estaban teniendo acceso a un derecho y a educación de la misma calidad, pero se les mantenía separados porque aún culturalmente no se sentían preparados para estar juntos de algún modo. Y se dio la discusión en este juicio de si se podría sostener un separados, iguales pero separados, si eso bastaba en materia de justicia. Y lo que concluye el juez Warren es que eso no bastaba en materia de justicia, y lo concluye así por un ejercicio meramente empático. Él dice, aunque estén accediendo a la misma educación, a buenos profesores, a la misma calidad, hay una sensación que se queda y marca el corazón de discriminación que hace daño. Y esto lo descubrió un juez, por supuesto, americano de ascendencia inglesa blanco, por medio de un ejercicio de empatía. Y para él era muy importante, para el juez Warren, que esta votación fuera unánime. Entonces él escribió su proyecto y lo presentó y no tuvo unanimidad. Lo volvió a escribir y lo volvió a escribir y varias veces redactó y cambió cosas hasta que logró convencer a la corte completa, porque era muy importante para él lograr ese ejercicio empático en el resto de la corte, que no fuera simplemente una mayoría, sino que fuera una votación unánime para demostrar como el sentido de verdad que se puede alcanzar a partir de un buen ejercicio de empatía, ¿no? Que, como he dicho, requiere un empeño, no se da de forma natural, se requiere voluntad y atención. Y bueno, en cuanto a precisamente temas de racismo, discriminación, xenofobia, finalmente, aunque ha habido avances en las luchas sociales, pues sigue habiendo dos discursos y seguimos viendo que la mitad del electorado de países enormes e influyentes de pronto ponen como presidente a una persona que está plagada de prejuicios y que promueve la discriminación y la xenofobia. ¿Cómo saber qué discurso va a prevalecer? Bueno, pues ahora ganó el presidente demócrata que se opone un poco a estas posturas, pero realmente con elecciones muy divididas y en un país muy, muy polarizado. Entonces, hay una fragilidad en este momento en cuanto a estos temas. ¿Y cómo saber qué discurso va a prevalecer? Pues dependerá
de qué tan empáticos estemos dispuestos a ser, de qué tan atentos estemos a las historias de las personas que estamos marginando y que algunos presentan como un problema. Y bueno, esta conferencia tiene como subtítulo Migrantes y personas en situación de calle, porque son un poco los campos en el mundo social en los que yo he tenido algo de contacto. Y pues entremos un poquito a hablar ahora de migrantes para seguir ejemplificando cómo nos ayuda a descubrirlo justo estos ejercicios empáticos. Lo importante es conocer historias. En el país en el que estamos, pues hay un problema de migración importante que vamos a ver cómo manejamos ahora que va cediendo la pandemia y dejó de estar en el centro de debate público. Pero pues hay un fenómeno migratorio importante que va del Triángulo Norte de Centroamérica hacia los Estados Unidos por una serie de razones ya recurrentes que pueden describirse. Voy a muy brevemente relatar 3 historias que son como un resumen de un montón de historias de personas que están tratando de huir de la violencia en el Triángulo del Norte. Muy brevemente. Tenemos por aquí el caso de esta chica que dice: salí de mi país a causa del asesinato de mi marido y mi hija de 6 años por las pandillas maras. Viajo con mi hijo de 4 años sin tener un destino claro. Tenemos por otro lado esta historia. Esto es un estudio de campo que hizo la CNDH en 2019. Ella tiene una amenaza de muerte por parte de la pandilla Mara Salvatrucha debido a que auxilió a una niña de 14 años a la cual le disparó un pandillero. Esta acción de salvarle la vida le costó dejar su hogar, huyendo con 3 niños y con la niña a la cual le salvó la vida. Mi compu se trabó. Ahí está. Y finalmente, otro caso estereotípico, digamos, tenemos el caso de un hombre que salió de El Salvador por no poder pagar la renta de su trabajo a las pandillas. Inicialmente se dedicaba a ser agricultor, pero a causa de las malas cosechas casi se queda sin ganancias. Dijo: quedamos sin maíz ni nada para pagar las deudas. Hay municipios en extrema pobreza y con los inviernos sin lluvias ha habido mucha pérdida. Eso ha empeorado la situación económica. Estamos en extrema pobreza, pero incluso a nosotros los pandilleros nos cobran renta. Y bueno, aquí se ve la coyuntura de circunstancias. Por un lado están las sequías y el cambio climático, que más recientemente se ha manifestado en forma de lluvias demasiado estruendosas que han destruido carreteras y inhabilitado aeropuertos también ahí en Centroamérica. Entonces están los problemas climatológicos, está una pobreza muy, muy, muy grave y está el problema de violencia y las pandillas. Esa zona de Centroamérica ha sido catalogada por años y años como una de las más violentas del mundo, incluso a niveles de países que están en estado de guerra. Y entonces, por un lado, no solo vale la pena reflexionar en quiénes son estas personas que están tratando de llegar a Estados Unidos o incluso buscando mejores oportunidades en nuestro propio país, ante la desesperación, sino qué es lo que causa también las condiciones de las que están huyendo, si realmente está en sus manos, ¿no? Y esto es un tema grandísimo y muy profundo, en el cual sobre todo recurrentemente se cita pues el origen del problema de las pandillas en El Salvador en primera instancia. Como muchos seguramente sabrán, en los 80s en Los Ángeles deciden hacer una limpia de pandillas porque vienen las Olimpiadas y tal, muchos pandilleros se van a la cárcel, y a finales de los 90, un poco como para deshacerse del problema, hay una deportación muy numerosa de pandilleros hacia El Salvador y llegan a estar libres de jalón Mara Salvatruchas y Barrio 18, que son enemigos acérrimos, a pues instaurar ahí un régimen de autoridad y violencia gravísimo que no discrimina entre clases sociales y le cobra a los más pobres su derecho de piso y amenaza a todo tipo de personas, y es una realidad realmente dura. Entonces, una vez que uno reflexiona sobre este tipo de cosas, se da cuenta que la respuesta que debe tener el país de destino o que acoge no puede ser solamente "no es mi problema" o pues preocuparse por cómo va a afectar su economía o su seguridad. Hay algo ahí en escuchar esta historia que nos invita
a poner un poco de esfuerzo en hacer que las cosas funcionen, ¿no? Es esta sensación de indignación y de conmoción que es una reveladora de valor. El valor de la dignidad de la vida de estas personas que sin merecerlo están inmersas en una situación increíblemente desesperada, ¿no? Y digo increíblemente desesperada porque todos sabemos de los peligros que están dispuestos a pasar los migrantes con tal de llegar a Estados Unidos o a un país que les ofrezca mejores condiciones de vida, que les dé por lo menos un empleo, ¿no? Y he sabido que pues al subirse a los trenes algunos caen y quedan mutilados, unos terminan sin alguna pierna, sin un brazo, son acosados por el crimen organizado, extorsionados, secuestrados, incluso unos caen en redes de trata y explotación laboral. Los polleros, como se les llama coloquialmente a las personas que les ayudan a cruzar ilegalmente, les cobran de $3,000 a $8,000. Es una succión económica realmente devastadora. Y bueno, una cantidad de cosas que verdaderamente cuesta trabajo ya creer. Leí hace poco en un reportaje del País, el del 22 de febrero, la historia de una chica que admitía que ella estaba dispuesta y conocía de muchos casos dispuestos a entrar conscientemente en redes de trata con tal de entrar a un país destino. En vez de arriesgarse a irse en una balsa y morir seguramente en el intento con su hija en brazos, preferían caer en redes de trata y explotación laboral para asegurar su llegada a un destino. Voy a hacer una pausa mínima. Perdón, reanudo rápido, me distraje aquí con un tema técnico. Y bueno, ya hablando de migrantes, voy a lograr volver un poco a personas en situación de calle por lo siguiente. Muchos de los migrantes que enfrentan unas dificultades tremendas al momento de iniciar y llevar a cabo su trayecto, no logran llegar al otro lado, les roban sus pertenencias, sufren algún problema de salud y terminan en estado de indigencia, a veces solo por unos días, de mendicidad e indigencia, y a veces de forma temporal, y esto se da de muchas formas distintas. En fin, historias se nos pueden ocurrir miles, pero voy a mencionar solo una y quizá la última para no atiborrarlos. Como mencionaban en la reseñita curricular al principio, yo tuve la fortuna de hacer mis estudios de maestría en Londres, y allá estuve colaborando con algunas asociaciones que atendían poblaciones callejeras e inmigrantes. Y en una ocasión me platicaba un hombre de Libia que él salió de su país tratando de llegar a Europa para conseguir un empleo y enviar dinero a su familia, ¿no? Esto también es increíble, cómo cerramos las puertas y los juzgamos de criminales y malhechores cuando realmente lo que quieren es un trabajo, ¿no? Y esto es muy claro en sus demandas, quieren un trabajo que les dé acceso a una calidad de vida mejor para enviar apoyo a sus familias. Entonces llega esta persona de Libia finalmente a Londres y en Reino Unido, incluso más fuerte que aquí, hay una xenofobia y una discriminación del extranjero muy fuerte. Y entonces, ¿qué pasa? Que los policías y las autoridades migratorias retienen sus papeles con la intención de que no pueda acceder al mercado laboral, que no pueda conseguir un trabajo, y entonces se regrese a su país. Una vez que no encontró posibilidades, pues que se vaya de vuelta y nosotros nos quedemos muy felices siendo solo ingleses, ¿no? ¿Qué sucede? Que precisamente no puede encontrar un empleo porque no tiene papeles, no tiene un ingreso, empieza a dormir en la calle, empieza a avergonzarse mucho por estar en la calle y no haber conseguido nada, y lo último que va a pasar por su mente es regresar a su país, porque regresar a su país sería muy, muy vergonzoso y humillante. Hay ese tipo de factores que no consideramos. Entonces, lo único que provocaron es una persona en situación de calle que pudo haber sido productiva y aportado al mercado laboral, encontrar una mejor oportunidad de vida, la relegaron a las calles. ¿Qué pasa con eso? Que simplemente en los hechos se afianza el prejuicio. Entonces, las personas que ya tienen un acercamiento no muy profundo ni no muy real con esta persona que está pidiendo en las calles, se dan cuenta que es extranjero y afirman un prejuicio que dice los extranjeros son unos holgazanes. Entonces, es todo muy sistemático y tiene que ver con muchos niveles que hay que entender muy bien para abordar el problema. ¿Qué pasa entonces? Creo que como precisamente no se hace esta labor de investigación a profundidad,
la forma en que normalmente se aborda el problema de situación de calle o la mendicidad de los migrantes es bastante inadecuada. Y entonces aquí voy a seguir un poco también a Lee Ruiz Coronel, que es esta antropóloga muy especializada en este tema, para compartirles un par de críticas, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, las autoridades dicen que hay en las calles entre 6 y 7 mil personas en situación de calle. Esto se lleva a cabo, hay varios estudios y se llevan a cabo por medio de una metodología que se llama censos de punto en el tiempo. Esto es muy inadecuado porque desde luego es una población que no es estática, se está moviendo todo el tiempo, no necesariamente están expuestos, muchas veces se esconden, y además la situación de calle no siempre es permanente. A veces tienen un lugar donde estar y están unos días en el albergue o en el departamento aquí y otros días duermen en la calle. Entonces, escoger un día específico y ciertos lugares específicos para salir una noche a contar gente es una metodología muy inadecuada para entender las dimensiones del problema y visibilizar realmente a las personas que lo están padeciendo. Ali Ruiz Coronel sugiere, y creo que me parece que estoy de acuerdo con ella en su intuición, que a pesar de que es muy claro que esta metodología es inadecuada, funciona para el Estado disminuir los números de esta situación o a presentarlos como algo que no fuera tan grave como lo es en realidad, e incluso promover algunos prejuicios. En ese estudio en particular se reporta que el 100% de las personas en situación de calle son adictos a alguna droga. Yo en mi labor con la asociación en la que participo puedo muy fácilmente constatar que no es así, ¿no? Que hay perfiles muy distintos y muchos de ellos no consumen ningún tipo de sustancia. Entonces, ¿por qué parecería que hay una intención de presentar estos datos como si fueran menos graves de lo que son? Y estos son hipótesis, por supuesto, pero llaman la atención y nos invitan a exigir algo distinto. Y la hipótesis es que, desde luego, cuando una persona cae en situación de calle, el Estado ha fallado. Es un indicador de que el gobierno no está siendo efectivo y no está cumpliendo con su labor. ¿Por qué? Porque cuando una persona cae en situación de calle, definitivamente no se garantizó su derecho a la vivienda, su derecho a la educación, su derecho a la integridad física, su derecho a la salud. Hay mucho que está desatendiendo el Estado. Y entre mayor número de personas en esta situación hay, peor queda el gobierno, digamos, ¿no? Entonces, entender esta situación resulta que de hecho debería ser primordial para el gobierno, cuando parecería que es la última de sus prioridades, pensando un poco en el presupuesto y en la atención que se brinda, por lo menos en la Ciudad de México. Y algunas de las respuestas, que también esto es una constante en el mundo, es que se da un alojo temporal pensando que la situación de calle se resuelve con un tema de darles dónde pasar la noche. Y de nuevo es un problema de no querer escuchar y poner atención a la realidad para atenderlo eficientemente. Entonces, tener solo una serie de albergues inestables quizá no, aunque es necesario y útil, quizá no es suficiente, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Que hay muchas iniciativas de la sociedad civil que requieren mucho apoyo y financiamiento y pues, con lo que tienen hacen lo que pueden, pero que son un ejemplo de cómo podemos atender distintas necesidades a partir realmente de lo que ellos expresan que requieren. Nosotros, la asociación en la que yo colaboro es una iniciativa muy chiquita que se llama Mi Valedor, pero la voy a utilizar como ejemplo. Nos damos cuenta que más allá de un lugar donde dormir, muchos de las personas que duermen en calle en la Ciudad de México carecen de redes de apoyo. Entonces, si tienen contacto con algunos vicios o sustancias, no tienen una red de amistades o de colegas que no esté inmersa en ese mundo que les ayude a mantenerse lejos de ese vicio, ¿no? Entonces tratamos de generar esas redes de apoyo. ¿Con qué? Pues uniendo grupos de personas que se unan a talleres artísticos o ocupacionales, a talleres de radio, una serie de cosas que les dan una ocupación que los mantiene lejos de las calles y conviviendo con otras personas que quieren salir adelante. Por otro lado, tienen necesidades emocionales muy específicas, entonces les da acompañamiento por medio de escuchas, alguien con quien hablar, alguien que sepa su nombre, que le dé seguimiento, que esté pendiente de sus problemas, ¿no? Por otro lado,
les damos una voz porque lo que hacemos en Mi Valedor es hacer una revista cultural donde ellos participan y que después venden al público como un medio de adquirir un ingreso legítimo. Ello, a su vez, implica que empiezan a adquirir herramientas para el empleo y generan encuentros que no se darían de otra forma con la población que excluye. Es decir, al acercarse a vender y contarles un poco de su historia, generan esos encuentros que no se darían de forma natural, que nos ayudan a combatir los prejuicios. Entonces son como respuestas e iniciativas muy, muy integrales que tratan realmente de atender las necesidades que en los hechos están. Quitando a este proyecto de lado, pienso en otras necesidades muy, muy, muy claras de las personas que están en la calle, que no se atienden normalmente en políticas públicas, que son aquellas como aprender el idioma del país que los recibe, ¿no? No siempre, el fenómeno migratorio a nivel mundial no siempre es como el de nuestro país, donde la mayoría hablamos español, tanto los migrantes como los habitantes del país, sino que muchas personas que llegan a Estados Unidos o llegan a Londres o a Francia o a Italia, no hablan el idioma y eso los relega también a la calle, a la exclusión, les cierra una serie de oportunidades. Y si hubiera una política pública, una iniciativa, un esfuerzo por que aprendieran el idioma, por darles clases de inglés gratuitas o el idioma de que se trate de gratuitas, les sería mucho más fácil acceder al mercado laboral formal y, de hecho, contribuir a la economía del país que los recibe. Pero la falta de estas iniciativas y de este esfuerzo y de esta voluntad genera la exclusión y refuerza estereotipos. Otro tema bien importante que se atiende muy poco es la necesidad de papeles. Como no tienen una identificación, no tienen papeles, no pueden acceder a un empleo, ¿no? Por otro lado, por supuesto, hay un problema de presentación personal y estabilidad por las condiciones en las que viven. Pero un buen programa de ir con ellos, buscar testigos y hacer la labor de proveerlos de una identificación sería valiosísimo. Hay muchos que quisieran acceder a un empleo, pero no tienen las herramientas para tramitar una identificación, ¿no? Entonces, son como puntos clave que desatendemos o a los que no les ponemos suficiente atención por falta de esta aproximación, ¿no? De obtener el problema desde la raíz y donde la voz principal sea la de aquella persona a quien se quiera ayudar. Sucede que cuando muevo las opciones de la aplicación se traba un poco mi compu, pero porfa, tengan un poquito de paciencia. Y bueno, otra cosa, ya estoy por terminar porque me parece que me estoy colgando un poco. Solo una cosa que creo que es importante reflexionar también es que para el caso de las personas en situación de calle es increíble que al violarse a uno de sus derechos, eso provoca la violación de muchos derechos más. Entonces, aquí hay dos historias prototípicas, pues, que se repiten mucho. Una es la de un hombre que no tiene acceso a la salud por carecer de un empleo formal, entonces nunca le han diagnosticado que tiene un problema mental. Como no se atiende el problema, se va agravando, eso lo relega eventualmente a la exclusión social y por lo tanto a las calles. Y las calles, la condición de vida en calle, se ha estudiado que acelera el envejecimiento. Entonces, una persona de 40, 50 años puede parecer de 60, 70, 80 años y su fragilidad física coincide con una edad mucho mayor que la que de hecho tienen y su muerte igualmente se acelera. Entonces, por haber desatendido su derecho a la salud, se provoca un problema de integridad física, de falta de acceso al empleo, de marginación, de discriminación y un problema de derecho a la vida, ¿no? O sea, porque se agravan estos problemas. Y por otro lado, está también este otro caso de un niño o una niña que viven en un ambiente de violencia doméstica muy, muy grave, donde el padrastro o el tío abusan constantemente de ellos, que deciden huir y muy rápidamente llegan a las calles, se refugian con otros niños que viven en las calles y la primera noche que duermen en la calle a sus 6, 7 o 10 años, prueban los inhalantes, los solventes, generan una adicción y empiezan a solventar su adicción por medio de la venta de sexo. Y esto es algo que se repite mucho. Entonces, no haber garantizado la ausencia de violencia doméstica y la integridad física de un menor por no haber información sobre a dónde puede acudir en ese caso, ha generado la violación de muchos otros de sus derechos, ¿no? Se convierte en abuso sexual, en marginación, en discriminación, en pobreza. Entonces, es increíble ver cómo
la violación de un solo derecho puede detonar la violación de muchos más cuando no hay una atención adecuada. Voy a salirme un segundo para ver la hora. Ok, ya voy a llegar a los 50 minutos, entonces justo voy a cerrar nada más diciendo que hay diferentes escalas desde las que se puede analizar el problema y se debe analizar el problema. Esto en antropología se estudia mucho. Y entre las características de un problema de exclusión social, a mí la que más crucial me parece es el hecho de que es un problema relacional. ¿Qué implica esto? Que atenderlo no significa solamente enfocarnos en las personas específicas que lo padecen, sino en toda la sociedad y la actitud que tenemos frente al problema. Ali Ruiz, que he estado citando a lo largo de la presentación, lo dice así, con esto cierro. Si hay personas excluidas, es porque hay personas que las excluyen. Por eso las intervenciones con personas en situación de calle no deben contemplar solo a estas, sino a funcionarios, médicos, policías y personas que habitamos esta ciudad para que seamos parte de la solución y no del problema. Finalmente, abro un espacio chiquito de conversación y les dejo por ahí mi correo electrónico por si a alguien le interesa saber un poco más del proyecto y tal. Pensaba que como estoy hablando a un público de Michoacán, si alguien tuviera curiosidad de replicar el modelo, me encantaría platicarles más al respecto. Y es todo, me callo por ahora, voy a dejar de compartir pantalla. Pues excelente, maestra Cristi. ¿Dejé de compartir pantalla ya? Todavía no, yo creo que ahorita... ¿En el verde? Si quieres otra vez, vuelve a decir pausar, creo. Dios mío, de verdad, soy tan torpe para estas cosas. A ver. No, es normal, son muchas aplicaciones diferentes. Pero te estábamos felicitando, la verdad es que nos encantó cómo lo explicaste, lo abordaste, por eso estaba yo, la verdad, tan ansiosa que tuviéramos esta segunda parte, por toda la experiencia que tú tenías con las personas en situación de calle. Cuando platicábamos, que me lo comentaste, dije, no, si el público lo tiene que conocer lo que tú has visto, las opiniones que tú cuentas, entonces estoy muy agradecida y yo creo que el público también tiene bastantes preguntas. Voy a comenzar con algunas. Okay. Aquí, antes de seguir comenzando, de verdad, regístrense en el link de la asistencia para que puedan tener su constancia. Dice Adriana Migueles. Hola, Adri. Dice que te felicita por el abordaje de la temática y que le parece que hay una mirada con interseccionalidad. Creo que falta empatía. La falta de empatía está en todos, incluso en las encargadas y encargados de hacer política pública, señalando que lo que hace la política pública es la participación de la ciudadanía. Sin embargo, en México hay un gran problema de atención a personas en situación de calle, personas consumidoras de sustancias y personas con trastornos mentales, que ha escuchado comentarios como, ay, ellos son muchos, es imposible apoyarlos. ¿Cómo construimos esta empatía? ¿Cómo dejar de invisibilizar justo ahora en la pandemia estas desigualdades y brechas que se vuelven más visibles? Y muchas gracias por la presentación. Genial. Sí, creo que hay un tema de interseccionalidad muy claro aquí para quien esté estudiando interseccionalidades, pues hay un caso de estudio muy fructífero cuando se trata de personas en situación de calle. Precisamente hay por ahí, de hecho, un estudio de la ONU que demuestra o constata con evidencia que no solo estar en situación de calle es lo que genera discriminación, sino que muchas otras razones por las cuales fuiste discriminado antes generan tu situación de calle, es decir, ser miembro de la comunidad LGBT o estar en un país donde hay xenofobia frente a tu nacionalidad o hay racismo, o eso te lleva a los márgenes, te excluye y muchas veces genera tu situación de calle que a su vez genera nueva discriminación por estar en situación de calle, por tener cierto tipo de aspecto, por comportarte de cierta manera, ¿no? Entonces es un campo muy rico para estudiar las interseccionalidades. Y cómo construir empatía, pues me parece que por un lado es muy bueno. El cerebro sí no es un músculo en realidad, pero sí funciona un poco como un músculo que tiene cierta plasticidad y flexibilidad y entonces nos expone, es como ejercitarlo, nos exponemos a las historias y nuestra capacidad de empatizar crece, ¿no?
A los psicópatas se reduce su amígdala y entonces tienen menos capacidad de empatizar. Hay esa plasticidad en el cerebro, pero si nosotros de entrada desde pequeños leemos cuentos, historias, ejercitamos como esta capacidad de ponernos en el lugar del otro y nos permite cerrarnos menos fácilmente. Entonces yo creo que promover desde cuentos, literatura, documentales, sin estarnos contando y escuchando historias constantemente, nos permite abrirnos mucho a los ejercicios empáticos. Y en cuanto a este tema en particular, pues o sea, acercarnos tal cual, sí, con el ejemplo, o sea, siempre que tengamos chance, platicar con esa persona que vemos como un otro y frente a quien sentimos prejuicios. Creo que es una forma muy, muy efectiva de combatir esos prejuicios. Dice Daniel Ledesma, el tema de las personas en situación de calle es un asunto relevante para la sociedad, pues nos concierne a todos participar y tomar en cuenta a las personas olvidadas por el Estado y la sociedad. Ojalá hagan más conversatorios al respecto, porque es una primera forma de combatir la invisibilidad de estos grupos. Yolanda Estrada dice, las violaciones a la Declaración Universal de los Derechos Humanos es bastante amplia y lo que nos platica viene del principio de interrelación e indivisibilidad. Dice Enrique Rivas, hay personas que a pesar de la intención de ayudar, prefieren mantener el estado en el que están por comodidad y vuelven para ser ayudados nuevamente. Comentario. Luego dice, bueno, muchas gracias a la ponente, excelente tema, súper bien desarrollado, de Larisa María Calderón Méndez. A ver si hay gente con la mano levantada. Estas no las había visualizado. Se eliminan. Ahorita solamente tengo a Joan Mondragón. No sé si quiere hacer uso de la voz, ya que no escribieron en el chat. Joan Mondragón, ¿o fue sin querer? No, sí, quiero participar. Adelante. Ok, muy buenas tardes. Primero que nada, felicitar, excelente ponencia, la verdad, y un tema muy interesante. Bueno, mi participación consiste en preguntarle su opinión sobre qué opina en relación a que, por decirlo así más directo, ¿qué opina usted que los pobres, como un mal necesario para la estructura de un país o de un gobierno? Pobreza como un mal necesario. Así es. Pues sí, es un tema enorme, ¿no? Que en teoría política es súper central. Yo no diría que es un mal necesario. Creo que la desigualdad de algún modo es inevitable si se quieren prevenir injusticias de otro tipo, es decir, coartar la libertad de forma muy grave como se ha dado en regímenes comunistas hipócritas como el que se dio en la Unión Soviética, digamos, ¿no? Entonces, cierto nivel de desigualdad, pero yo no creería que la pobreza es un mal necesario. Creo que se pueden sostener ciertos niveles moderados de desigualdad sin necesariamente sostener la pobreza. Creo que falta mucha voluntad para combatir la pobreza y para redistribuir recursos, precisamente porque quienes influyen en el poder son personas a quienes no les conviene que disminuya la pobreza. Sin embargo, desde luego creo que es viable y que sería más funcional y mejor un mundo donde las desigualdades fueran mucho menores y se erradicara la pobreza. Pero es un tema muy, muy extenso. Ok, muchísimas gracias. Dice Enrique Rivas, ¿crees que se necesite una reeducación general en la sociedad para llevar a cabo las labores hacia no solo las personas en situación de calle, ya que tengo la idea de que en algún momento fueron parte de una familia y de una sociedad? Sí, desde luego. Precisamente atender a personas en situación de calle, por un lado, es acercarnos a ellas, pero por otro lado, prevenir el problema, porque sí se detectan ciertos patrones. Hay un problema de violencia doméstica tremendo que es uno de los grandes detonadores de la situación de calle para muchas personas. Entonces, si quisiéramos abordar el problema de forma muy integral, sí habría que poner mucho empeño en combatir el machismo, la violencia doméstica y como la noción de justicia como consideración de los otros, como acostumbrarnos a que ser solidarios es una demanda de la justicia, no es solo ser buena onda, ¿no? Como reconcebirnos como ciudadanos pensando que todos tenemos que tomar un rol
en reequilibrar la desigualdad en el mundo. Creo que eso sería clave si quisiéramos ver un cambio contundente. Pues creo que no hay más participaciones de preguntas. Bueno, alguien está levantando la mano. Hay alguien que se apellida igual que yo, Jessica Cruz. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeramente, pues felicitar a la ponente. Ha sido muy clara en todos los puntos que ha manejado, pero mi participación va enfocada a lo que comentó la anterior persona, no tanto a que es una necesidad la pobreza, eso definitivamente creo que no. Más bien es la cuestión de que en países de primer mundo, estamos hablando de Estados Unidos, que es una potencia, hay indigentes, hay personas en la calle y, y no es que no se pueda solucionar, pero creo que siendo realista se necesita muchísimo trabajo y empezando por este tipo de conferencias, porque lo que nosotros podemos aportar es personal. Pienso que empezar por ese punto, porque definitivamente el gobierno, si no pone empatía en cuestiones básicas, como lo hemos estado viendo, las asociaciones civiles no creo que ellas solitas puedan. Entonces, es un trabajo arduo y constante, y de antemano pues vuelvo a agradecer este tipo de conferencias, porque es empezar por uno mismo. Yo como madre o como ciudadana, si veo a alguien aquí en la calle o fuera de mi casa, podemos ayudar, podemos poner nuestro granito de arena, porque es un trabajo lento y que se necesita muchísimo apoyo tanto del gobierno, que lo hemos visto, no es empático, y pues simplemente agradecer su ponencia muy clara, específica, y que ayuda a la sociedad pues a empezar, ¿no? Por concientizarnos personalmente, porque es un trabajo duro y creo que falta muchísimo. No es que sea, no es que quiera desanimar o ese tipo de cuestiones, porque yo trabajo en lo que a mí me toca, pero sí hace falta mucho trabajo y conferencias como esta. Muchísimas gracias. Gracias, sí, estoy totalmente de acuerdo, y la verdad es que sí, precisamente en las ciudades más ricas del mundo, donde se maneja mejor calidad de vida, donde los sueldos son más altos, hay también muchísima indigencia, ¿no? Eso es verdad, y entonces parecería que es algo inevitable. Pero a la vez, cuando nos damos cuenta que hay patrones muy claros y causas estructurales muy específicas, pues la verdad es que no hay ningún impedimento para empezar a abordarlas y atacarlas. Y erradicar por completo la indigencia quizás una meta y un sueño muy lejano, pero en este tema cualquier vida cuenta, ¿no? O sea, que se reduzca en cualquier proporción es ya un avance valiosísimo, porque estamos hablando de dignidad humana, me parece. Y sí, estoy de acuerdo contigo en que vale la pena los esfuerzos muy a nivel personal. ¿Alguien más? Justo las 6, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, maestra Cristi. La verdad es que fue muy enriquecedora tu ponencia. Los ejemplos siempre también mueven mucho, y me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán agradece tu participación. De igual manera, las personas que ingresaron el día de hoy, servidores públicos, población en general, maestros, alumnos, esperamos puedan seguir acompañándonos en las siguientes conferencias. Nos vemos el siguiente miércoles. De igual manera, si están interesados en tomar más charlas, la página de Facebook de la Comisión Estatal de Derechos Humanos también tiene martes y jueves, y los últimos, toda la semana creo del mes, van a tener charlas el área de psicología. Así estamos divididos, para que más o menos luego nos hacen llegar email si piensan que estamos todos sí estamos coordinados, pero somos áreas diferentes con maneras de trabajar diferentes, pero seguimos a la orden. Y pues muchas gracias, Cristi. Les haremos llegar su constancia de participación entre esta semana y la que viene. Y pues te hago llegar tu reconocimiento, y muchas gracias a todas y todos por habernos acompañado el día de hoy. Buenas noches ya, o buenas tardes, noches. Buenas tardes. Muchas gracias.
Gracias a todos y todos por estar aquí. Gracias, buenas noches.